Dicen que el dinero y el poder pueden abrir cualquier puerta, pero hay fuerzas que no se compran ni se detienen. La historia de Alejandro, un joven acostumbrado a vivir sin límites, rodeado de lujos, mujeres y excesos. Pero lo que jamás imaginó es que un error de corazón lo llevaría directo a un camino donde lo terrenal se cruza con lo oscuro. Si estás listo, apaga las luces, cierra los ojos y comencemos. Soy Alejandro y desde que tengo memoria el dinero nunca me faltó. Mi padre construyó una empresa que, al morir, dejó en mis manos siendo aún muy joven. Yo no heredé solo cuentas bancarias, también un poder que me permitía moverme por la ciudad como si todo me perteneciera. Y lo admito, me gustaba sentirme invencible. Todas las noches estaban llenas de ruido, bares, música, copas de vino caras, mujeres diferentes que entraban y salían de mi vida como si fueran parte del mobiliario. Nunca me detuve a pensar en consecuencias. En mi cabeza, nada ni nadie podía tocarme. Recuerdo una tarde en particular. Estaba en mi departamento de lujo, en uno de los más exclusivos, con un ventanal que daba a toda la ciudad. Las luces se encendían poco a poco, como si yo fuera el espectador principal de un escenario diseñado solo para mí. Tenía un vaso de whisky en la mano, y a mi lado una mujer que ni siquiera recordaba su nombre. Reía, me abrazaba, y yo solo pensaba en que al día siguiente habría otra distinta. Así era mi vida, un desfile de caras, sonrisas fingidas y noches interminables. Y, aunque lo tenía todo, por dentro, había un vacío que no sabía llenar. Un día sin buscarlo conocí a Mariana. La vi por primera vez en una cena de negocios, invitada por un amigo. Ella no era como las demás. No llevaba vestidos provocativos ni sonrisas ensayadas. Tenía un brillo en los ojos distinto, una tranquilidad que me desarmó en segundos. Cuando me habló, lo hizo con una voz suave, firme y sincera, como si supiera ver más allá de mi fachada arrogante. Mariana no estaba interesada en mi dinero ni en mis lujos. Ella me hablaba de libros, de sus clases en la universidad, de lo mucho que le gustaba ayudar en un comedor comunitario los fines de semana. Yo me quedaba en silencio mirándola, sintiéndome por primera vez pequeño. Lo que comenzó como una atracción se transformó en algo más profundo. Empecé a cambiar hábitos, a dejar algunas noches de exceso, a buscarla a la salida de sus clases, a escucharla hablar de sus sueños. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba demostrar nada, que bastaba con estar ahí, junto a ella. Por dentro, yo mismo me repetía, ¿qué me está pasando? Pero mi vida de antes nunca me dejó por completo. Aunque Mariana logró cambiar muchas de mis costumbres, la tentación siempre estaba ahí. Y lo peor es que una noche decidí ceder. Con Mariana todo parecía estar bien, demasiado bien. Ella me hacía sentir diferente, más tranquilo, como si por fin tuviera un motivo para dejar atrás todo lo que había sido. Pero la verdad es que esa otra vida seguía dentro de mí, empujando, tentando, recordándome lo fácil que era perderme en la noche y en los brazos de alguien más. No sé por qué lo hice, tal vez por soberbia, por costumbre, o simplemente porque pensé que podía salirme con la mía. Una noche, después de una reunión con amigos y unas copas,
terminé enredado con otra mujer. Ni siquiera importaba quién era. Lo hice porque estaba seguro de que nada tendría consecuencias, porque yo siempre había vivido así, engañando, mintiendo, jugando. El problema fue que Mariana se enteró, y no fue por chismes, fue porque me enfrentó directamente. Recuerdo esa mirada suya, fría y firme, muy distinta a la ternura con la que siempre me veía. «Te burlaste de mí, Alejandro», me dijo con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Pero te juro que te vas a arrepentir». Yo, en mi arrogancia, solo sonreí. Pensé que eran palabras de enojo, que con el tiempo se le pasaría. Le dije algo estúpido como, «No exageres, ya lo superarás». Pero esa noche, algo cambió. Mariana se fue, y con ella, esa parte de mí que se sentía en paz. Y aunque quise ignorarlo, aunque traté de seguir con mi vida como si nada, sus palabras quedaron grabadas en mi cabeza. «Te vas a arrepentir». Al principio, lo tomé como una amenaza vacía, un berrinche de mujer dolida. Pero lo que no sabía es que esas palabras iban a marcar el inicio de la peor pesadilla de mi vida. Desde que Mariana se fue, algo dentro de mí se quebró. Al principio intenté llenar ese vacío como siempre, saliendo, bebiendo, rodeándome de gente y mujeres que me hacían sentir acompañado, aunque fuera por unas horas. Pero nada funcionaba. Por más risas, música y ruido que buscara, cuando regresaba a mi departamento lo único que encontraba era silencio. Y ese silencio me dolía más que cualquier insulto. Había noches en que me sorprendía a mí mismo pensando en su voz, en su manera de reír, en lo tranquila que se veía cuando hablaba de cosas simples. Yo, Alejandro, el que se creía intocable, estaba atrapado por una ausencia que no sabía cómo manejar. Fue en esas noches cuando empezaron los detalles extraños. Un olor, como a podrido, como si algo muerto estuviera escondido en algún rincón de la casa. Pensé que sería la comida en el refrigerador, o quizá humedad en las paredes. Pero por más que mandaba a revisar, nada explicaba ese hedor que aparecía y desaparecía sin razón. Luego vinieron los sueños, pesadillas tan vívidas que me despertaban sudando. En ellas, siempre veía una figura borrosa en la esquina de mi habitación, quieta, observándome. A veces se acercaba, y justo antes de tocarme, yo despertaba con un grito. Mis empleados también lo notaban. La señora que venía a limpiar me miraba raro y me preguntaba si estaba bien, porque decía que la casa se sentía pesada, como si alguien más viviera ahí. Yo me reía, trataba de disimular, pero por dentro comenzaba a sentir miedo. La salud fue lo siguiente en caer. Sin razón, empecé a perder peso, a sentirme débil. Los médicos me hicieron estudios de todo tipo: sangre, corazón, pulmones, nada. Todo salía bien. Y aún así, yo me sentía como si me estuviera apagando poco a poco. En las madrugadas escuchaba susurros, no palabras claras, sino murmullos que se arrastraban por los pasillos. Yo me levantaba con el corazón en la garganta, buscando quién estaba ahí, pero siempre terminaba solo, de pie, en medio de la oscuridad. Mariana, la recordaba entonces. Su advertencia resonaba como eco. Te vas a arrepentir. Las noches se habían vuelto insoportables. Yo apenas dormía 2 o 3 horas, y cuando lograba cerrar los ojos, despertaba empapado en sudor con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Mis amigos me decían que estaba estresado, que trabajaba demasiado, pero yo sabía que no era eso. Había algo más.
Una mañana, mientras intentaba tomar café para mantenerme en pie, la señora Julia, la empleada que venía a limpiar la casa desde hacía años, se me quedó viendo con una expresión que nunca le había visto antes. Estaba pálida, nerviosa, como si buscara las palabras correctas para hablarme. Don Alejandro, ¿usted me permite decirle algo sin que se enoje? Asentí, aunque por dentro me irritaba ese tono de compasión. Esto que tiene no es una enfermedad. Lo que a usted le hicieron es un trabajo de brujería muy fuerte. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Yo solté una risa forzada, como para quitarle importancia, pero ella no sonrió. Se acercó, bajó la voz y me dijo: «Su casa está cargada. Yo lo siento cada vez que entro. Ese olor que aparece y desaparece, esas sombras que usted ve, no son casualidad. A usted lo tienen bien trabajado». Me quedé en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Y lo peor, agregó ella mientras me miraba fijo, es que no lo quieren enfermo, lo quieren muerto. La taza se me resbaló de las manos y el café se derramó por la mesa. Yo intentaba reír, convencerme de que eran supersticiones de pueblo, pero dentro de mí había algo que gritaba que era verdad. Julia, con la voz firme, me dijo que conocía a alguien que podía ayudarme. Un brujo de su pueblo, un hombre al que acudían cuando las cosas se salían de control. La recomendación de Julia me daba vueltas en la cabeza como un eco imposible de callar. Al principio me negaba. Me decía a mí mismo que era absurdo, que yo no podía estar cayendo en esas creencias. Pero la verdad es que me estaba apagando, y cada día me sentía más cerca de la muerte. Una tarde, sin fuerzas y con el corazón encogido, acepté ir con el brujo. El camino hacia su pueblo fue largo y pesado. Conforme nos alejábamos de la ciudad, la carretera se hacía más solitaria, rodeada de campos secos y árboles retorcidos que parecían mirarnos pasar. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el aire olía a humo de leña y tierra húmeda. Cuando llegamos, Julia me llevó hasta una casa humilde, hecha de adobe, con un techo bajo y rodeada de velas que parpadeaban incluso a plena luz del día. El lugar me provocó un escalofrío inmediato. El brujo salió antes de que tocáramos la puerta. Era un hombre mayor, con la piel marcada por arrugas profundas y unos ojos tan oscuros que parecían atravesarme. Me miró fijo, sin saludar, y en voz baja dijo: «Tú no vienes enfermo, vienes embrujado, y no te queda mucho tiempo». Sentí como las piernas me temblaban. Yo no había abierto la boca, ni contado nada, y aún así, parecía que ese viejo lo sabía todo. Me hizo pasar a su casa, iluminada apenas por velas negras y un humo espeso que venía de un sahumerio en el centro. El ambiente era sofocante, como si el aire se hubiera vuelto más denso. «Quieren verte muerto», continuó el brujo. «Y sé quién fue, la mujer que amaste, la que juró que te arrepentirías. Ella es la hija de una bruja poderosa. Lo que te hicieron no es un juego, es un trabajo para destruirte desde adentro». Cada palabra me dolía más que mis propios síntomas. No podía creer que Mariana,
esa mujer dulce y tranquila fuera capaz de algo así. Pero al mismo tiempo recordaba su mirada, esa última vez que la vi, y me helaba la sangre. El brujo me pidió 3 cosas: objetos personales, velas y un sacrificio pequeño, una ofrenda de sangre, para contrarrestar el embrujo. Me advirtió que lo más peligroso aún estaba por venir. En el panteón municipal está enterrado el trabajo más fuerte. Si no lo destruimos no habrá cura. Esa noche, mientras regresaba a casa, no dejaba de pensar en sus palabras. Por primera vez, sentí que mi destino ya no estaba en mis manos. Esa noche Julia me llevó de nuevo con el brujo. Yo no quería creerlo, pero en el fondo sabía que era mi única salida. El viejo me esperaba afuera de su casa, con un farol encendido y un morral colgado al hombro. Cuando me vio, solo dijo: «Esta noche sabrás hasta dónde quieren verte caer». El camino hacia el panteón municipal era largo. No había luna, solo neblina, y el sonido de nuestros pasos sobre la tierra mojada. El silencio era tan denso que hasta el crujir de las ramas sonaba como un trueno. Al llegar, el portón oxidado del panteón se abrió con un gemido que me heló la piel. Dentro, las cruces viejas y las tumbas rotas parecían observarnos. El brujo avanzaba seguro, como si ya conociera el lugar. Pero lo extraño comenzó cuando se detuvo y me dijo: «Aquí está, pero no será fácil». Yo miraba alrededor y no veía nada distinto, solo lápidas cubiertas de musgo y sombras que parecían moverse entre ellas. De pronto, sentí un escalofrío en la nuca. No estaba solo. Vi de reojo una silueta alta entre la neblina, inmóvil, observándonos. Cuando parpadeé, ya no estaba. El brujo comenzó a escarbar con sus manos, murmurando palabras en un idioma que yo no entendía. El aire se volvió más pesado, como si algo invisible nos rodeara. Julia rezaba en voz baja, temblando. De la tierra salió primero una tela negra, húmeda, cubierta de lodo. El brujo la sacudió, y en su interior cayeron huesos de animales, cabellos, y algo que reconocí al instante: un pedazo de mi ropa. El olor era insoportable, mezcla de podredumbre y azufre. Sentí náuseas y un mareo tan fuerte que tuve que arrodillarme. «Aquí está tu condena», dijo el brujo mientras levantaba ese bulto maldito. «Pero esta noche no terminará. Esto es solo el comienzo». Y justo en ese instante, otra sombra cruzó frente a nosotros. Esta vez la vi claramente. Tenía forma humana, pero sus movimientos eran antinaturales, como si se deslizara. El brujo alzó el farol y gritó un conjuro, y entonces comprendí que no era un simple entierro lo que estábamos deshaciendo. Era abrir una puerta a algo mucho más oscuro. El brujo colocó aquel bulto inmundo sobre una piedra fría, justo frente a la tumba abierta. La tela negra chorreaba lodo y sangre seca, y de su interior salían esos cabellos enredados, pedazos de mí, de mi vida, convertidos en maldición. Encendió velas negras alrededor, dibujando un círculo que parecía cerrar el aire mismo. El humo se volvió más denso, y sus palabras, en ese idioma extraño, retumbaban como si no salieran de él, sino de la tierra misma. Julia temblaba a mi lado, rezando en voz baja. Yo apenas podía mantenerme en pie. Sentía un mareo constante, como si cada palabra del brujo me arrancara fuerzas. De pronto, el viento se levantó. No era un viento normal, era gélido, cortante,
y traía consigo susurros que no pertenecían a este mundo. Sombras comenzaron a moverse entre las lápidas, figuras alargadas que se arrastraban sin forma definida. El brujo gritó: «Míralas, Alejandro. Ellas son las que se alimentan de tu dolor y no quieren soltarlo». Con un cuchillo pequeño, abrió el costal. De dentro cayeron más huesos, tierra de cementerio y algo que me hizo casi vomitar. Una foto mía, arrugada, manchada con lo que parecía sangre seca. El brujo roció todo con un líquido espeso que olía a alcohol y hierbas. Luego encendió fuego. El costal comenzó a arder lentamente, y con él, las sombras aullaron. Sí, aullaron. Un sonido grave, desgarrador, como lamentos de muchas voces al mismo tiempo. Yo caí de rodillas, tapándome los oídos, mientras el brujo continuaba con el ritual. El fuego crecía, iluminando las cruces oxidadas y las figuras oscuras que se retorcían en el humo. De repente, todo se calmó. El viento cesó. El fuego consumió lo último de esa maldición enterrada. El brujo me miró con esos ojos oscuros y dijo, en un tono que me heló la sangre: «Alejandro, sobreviviste esta noche, pero no pienses que terminó. Esto apenas comienza. La hija de la bruja no descansará hasta verte muerto». Yo quería creer que lo peor había pasado, pero por dentro, algo me decía que estaba más cerca de la oscuridad que nunca. No sé cuánto tiempo me queda. El brujo me dijo que lo peor apenas comienza. Y créanme, lo siento en mi piel, en mis huesos, en cada sombra que me observa cuando intento dormir. He perdido peso. La casa ya no es mía. Es como si algo oscuro me estuviera esperando en cada rincón. Y lo peor de todo es que ya no confío en nadie. Por eso, si alguno de ustedes tiene idea de lo que puedo hacer para afrontar esta realidad, les agradecería. ¿O creen que debería seguir enfrentando esto con la ayuda del brujo? ¿O tal vez hay algo más que debería intentar? No lo sé. Solo sé que si sigo con vida, regresaré para contarles lo que pase. Si no vuelvo, entonces tal vez ya entendieron lo que me alcanzó.